Judicial secrecy, Okay. that we can't. You said that the night before, Madeleine and Sean had been very upset, and I didn't say that, actually. What, that was in the statement, wasn't it? That was leaked out. Was that not the case? Was she not upset the night before and talked to you the night before? Forward a little bit, guys. Okay. Right, there we are. Thank you. To your right here, please. Straight down, straight down. En julio de 2014, Kate y Gerry McCann regresaron a Portugal desde Inglaterra para testificar en un tenso y prolongado juicio por difamación. La pareja buscaba más de 1 millón de libras en daños y perjuicios del investigador portugués retirado Gonçalo Amaral. En el centro del caso estaba el explosivo libro de Amaral de 2008, La verdad de la mentira. En él afirmaba que Meline McCann había muerto dentro del apartamento 5A, que su desaparición fue escenificada y que su cuerpo fue retirado en secreto para nunca ser encontrado. El libro incluso inspiró un documental televisivo portugués del mismo nombre, lo que solo aumentó la indignación de los McCann. Solo 2 semanas después de que Meline desapareciera, los McCann lanzaron el Find Meline Fund, que rápidamente se convirtió en una potencia financiera. Desde su creación en 2007, ha recaudado más de 4 millones. Aunque gran parte de eso provino de personas comunes conmovidas por el caso, también hubo contribuciones significativas de seguidores adinerados como J.K. Rowling y Richard Branson. En su apogeo se decía que el fondo recibía unas 260 libras esterlinas cada hora. Eso es más de 6,000 libras al día, 43,000 libras a la semana y más de 170,000 libras al mes. Solo en su primer año, el fondo recaudó casi 2 millones. Lo que sigue siendo menos claro, sin embargo, es cuánto de ese dinero destinado a apoyar la búsqueda de Meline fue finalmente canalizado hacia batallas legales contra aquellos que se atrevieron a sugerir que los McCann podrían tener alguna responsabilidad en su desaparición. Para 2014, la guerra legal con Amaral estaba en pleno apogeo. En Lisboa, Gerry McCann testificó durante unos 25 minutos. Como se trataba de un juicio civil, no penal, nunca se le preguntó sobre la desaparición de Meline. En cambio, su tarea era refutar el libro y el documental de Amaral, ambos de los cuales habían puesto la sospecha directamente sobre él y Kate. En abril de 2015, después de casi 18 meses en los tribunales, los McCann lograron una gran victoria. Un juez falló a su favor, ordenando a Amaral pagarles 500,000 euros en daños. Pero su victoria fue efímera. En 2016, Amaral apeló con éxito y el fallo fue anulado. Los McCann llevaron entonces su lucha al Tribunal Supremo de Portugal, esperando justicia en el nivel más alto. En cambio, sufrieron una aplastante derrota. El Tribunal Supremo desestimó su apelación, dictaminando que las afirmaciones de Amaral estaban protegidas por la libertad de expresión. El golpe fue aún más profundo cuando los jueces aclararon su razonamiento. Archivar la investigación en 2008 no significaba que los McCann hubieran sido exonerados de sospechas. La falta de pruebas suficientes, dijeron, no era lo mismo que probar la inocencia. Bienvenidos a Crímenes sin Censura. En esta serie no solo estamos repitiendo titulares. Estamos profundizando, examinando las pruebas, las contradicciones y los detalles pasados por alto que podrían hacerte cuestionar todo lo que crees saber sobre la desaparición de Meline McCann. En este episodio, retrocedemos 2 días antes de que se reportara la desaparición de Meline McCann. Veremos la afirmación de Gonçalo Amaral de que los registros telefónicos de Kate y Gerry pudieron haber sido manipulados. La extraña historia de la noche de concurso en el bar de tapas y algunos otros momentos que simplemente no cuadran. Esos detalles que te hacen detenerte y pensar, ¿qué estaba pasando realmente aquí? Okay, spin around, darling. Right round. Oh, yes, I can see your wings. It's a big smile. Oh, yes. One more, big smile. In this episode, Según los registros policiales, 6 empleados estaban de turno en el restaurante Tapas esa noche.
Todos fueron entrevistados el 4 de mayo. 2 trabajaban en la cocina, así que no vieron nada del área del comedor, pero los otros 4 sí notaron movimientos. El camarero recordó al menos a un miembro del grupo de los McCann dejando la mesa durante la cena. Una camarera pensó que Jerry McCann se ausentó unos 30 minutos. Otro camarero dijo a la policía que un hombre alto se fue por unos 15 minutos, y más tarde un segundo hombre se ausentó por media hora. Cuando ese hombre regresó, la mesa rápidamente se dispersó porque se había reportado que un niño estaba desaparecido. Los McCann y sus amigos también admitieron varias ausencias. Matthew Oldfield se fue a las 8:55 de la noche, Jerry McCann a las 9:05, Jane Tanner a las 9:10, 9:10. Tanto Oldfield como Russell O'Brien nuevamente a las 9:30 y finalmente Kate McCann a las 10 de la noche. Para poner esto en contexto, Kate escribiría más tarde que el restaurante solo podía albergar a unas 15 personas en total, lo que significa que su grupo ocupaba casi todo el espacio disponible. Todavía se discute sobre ese llamado horario de chequeo. Para algunos parecía que el grupo sabía que serían juzgados duramente, padres dejando a sus hijos solos mientras ellos cenaban. Y sí, los apartamentos estaban cerca, pero aquí está la verdad. En realidad no se podían ver las puertas de los dormitorios desde la mesa. Un muro con arbustos bloqueaba la vista. Lo único visible era la piscina. Así que, fueran cuales fueran las afirmaciones de que podían ver, la realidad es que los niños estaban completamente fuera de la vista. Desde la mesa, el apartamento estaba oculto. Y luego está la gran pregunta, la que ha perseguido este caso desde el principio. ¿Qué pasó realmente con Melin? Algunas personas creen que pudo haber muerto dentro de ese apartamento y que lo que siguió fue un encubrimiento. Otros rechazan esa idea diciendo que simplemente no hubo tiempo suficiente para que algo así ocurriera. I mean, the ludicrous thing is what's been purported from Portugal is that Madeleine died in the apartment by an accident and we hid her body. Well, when did she have the accident and died? Because the only time she was left unattended was when we were at dinner. So if she died then, how could we have disposed or hidden her body, when there was an immediate threat? It's just nonsense. So, and if she died when we were in the apartment or fell and did something, why would we cover May that? 3rd. El 3 de mayo de 2007 es la fecha grabada para siempre en el caso de Melin McCann. Pero 2 días antes, el 1 de mayo, ocurrió algo más. ¿Fue solo un evento aleatorio o había más detrás? Esa noche de martes, el bar de tapas organizaba una noche de concurso. Melin sería reportada como desaparecida casi exactamente 48 horas después. La presentadora del concurso era una instructora de aeróbics de 21 años llamada Nacha Chacaya. Trabajaba en el Ocean Club Resort, pero también dirigía el concurso de tapas 2 veces por semana. Tras la desaparición de Melin, Nacha fue entrevistada 2 veces por la policía. Primero el 9 de mayo y nuevamente el 20 de junio. Según su declaración, el concurso comenzó a las 9 de la noche. Aproximadamente media hora después, Jerry McCann se le acercó y la invitó a unirse a su mesa de amigos. Ella aceptó y se sentó con ellos unos 20 minutos. Naja recordó una charla trivial, pero un detalle le llamó la atención. Había un asiento vacío en la mesa. Parecía que alguien había cenado y luego se había ido. La policía la presionó para que recordara quién podía haber sido. Ella no pudo recordar haber visto a Kate McCann y no estaba segura sobre David Payne, aunque pensó que probablemente él estaba allí. Más tarde esa noche, ocurrió algo más inusual. Entre las 10:16 y las 10:27 de la noche, el teléfono de Kate McCann fue usado 6 veces en solo 11 minutos. Los archivos policiales confirman la actividad, pero no revelan a quién llamaba o enviaba mensajes Kate, ni quién la contactaba a ella, solo que su teléfono estuvo activo en ese breve lapso de tiempo. Esto plantea la pregunta: ¿dónde estaba Kate durante esos minutos de actividad telefónica? Clarence Mitchell, el portavoz de los McCann, dio más tarde una entrevista al Observer en abril de 2008. Afirmó que la noche en que Melin desapareció, los McCann y sus amigos no llevaron teléfonos móviles ni relojes a cenar. Había 9 personas en un bar sin relojes, sin teléfonos móviles, dijo. El pánico absoluto se desató cuando se dieron cuenta de lo que había pasado.
Pero si esa declaración era cierta, ¿cómo pudo el grupo estar tan seguro de su cronología el 3 de mayo? ¿Y si no se llevaron teléfonos a cenar? ¿Sugiere eso que Kate pudo haber estado en otro lugar que no fuera el bar de tapas durante esa ventana de 11 minutos el 1 de mayo? No podemos estar seguros, pero la posibilidad está ahí. Casi exactamente al mismo tiempo, pocos minutos después de que la actividad del teléfono de Kate terminara, surgió otro detalle extraño. Directamente sobre el apartamento 5A vivía una mujer británica retirada llamada Pamela Fenn. La noche del 1 de mayo, alrededor de las 10:30 de la noche, la señora Fenn declaró más tarde a la policía que escuchó el sonido de un niño pequeño llorando. Hizo su declaración 3 meses después, el 20 de agosto de 2007. En ella dijo que el llanto duró 1 hora y 15 minutos, continuo, cada vez más fuerte y angustiado. La voz del niño, dijo, gritaba repetidamente, «Daddy, Daddy». Alrededor de las 11:45 de la noche, justo antes de la medianoche, la señora Fenn informó haber escuchado la puerta del patio deslizarse y luego el llanto se detuvo repentinamente. No vio quién regresó a casa, pero creyó que fueron los padres. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Fueron Kate y Jerry regresando juntos después de la noche de concurso? ¿O Jerry regresó solo? Ambos McCann rechazaron la versión de Pamela Fenn. 4 meses después de que Melin desapareciera, Kate fue llevada a interrogatorio justo un día antes de ser declarada arguida o sospechosa formal. La policía le presentó a la señora Fenn su declaración. Kate dijo que no era cierto. Insistió en que ella y Jerry habían llegado juntos a casa a las 11 de la noche y que cada uno había ido a revisar a los niños 4 veces esa noche, a las 9, 9:30, 10 y 10:30. The night before, about being left alone, had she had a moment and got out of bed and started crying and started looking for I it? mean, I don't want to dwell on it too much. I mean, I don't know if you saw the documentary last night, so I mean, I have talked about it. Madeleine made a comment in passing that, where were you when I cried? Not just to Mummy, by the way, just generally. And it just seemed a bit odd. I mean, it was a very kind of passing remark, and we just thought she doesn't usually wake up, and she woke up, that means that, you know, she must have fallen back asleep very quickly. And then she moved on. You know, she moved on. Anybody with young children will understand that children cry, they wake up at night. During that week, there was one night, and we can't give too much detail because it's part of the investigation film, but there was one night where Madeleine had come through and one of the other twins was crying. So, you know, and when she did mention it to us and we asked her about it, and she just dropped, she was completely fine. And we thought, was it when they were bathing, getting them, you know? Al día siguiente, Jerry también fue llamado. A él también se le declaró arguido antes de que comenzara su entrevista. A pesar de tener derecho a guardar silencio, decidió responder preguntas. Una vez más, la policía presionó sobre el relato de la señora Fenn acerca del llanto, y Jerry lo negó rotundamente. Dijo que no era cierto que Melin hubiera llorado durante 1 hora y 15 minutos. Años después, en su libro de 2011, Kate McCann no menciona la noche del concurso. No dice si asistió, si se fue temprano, o incluso si estuvo allí en absoluto. Lo que sí escribe es que el 1 de mayo Melin entró en su dormitorio después de la medianoche, en algún momento de la madrugada. Según el propio libro de Kate McCann, en una ocasión Melin entró en la habitación de sus padres y les dijo que Amalie había estado llorando y que eso la había despertado. El 1 de mayo de 2008, exactamente un año después de la desaparición de Melin, Kate y Jerry aparecieron en BBC Breakfast. Allí, la cuestión del llanto volvió a surgir. El entrevistador se lo planteó directamente, pero cuando se trata de los registros telefónicos, los detalles se vuelven aún más confusos. El 4 de mayo, el día después de que se reportara la desaparición de Melin, los detectives incautaron los teléfonos móviles de Kate y Jerry. Querían ver si contenían información potencialmente vital. El exinvestigador principal, Gonzalo Amaral, escribió más tarde en su libro que los historiales de llamadas en ambos teléfonos parecían haber sido manipulados. Un registro de llamadas, por supuesto, es solo un registro digital que muestra a quién llamaste o quién te llamó. Pero Amaral creía que alguien había alterado esos registros en las horas posteriores a la desaparición de Melin.
Mientras la policía y los locales rastreaban el complejo, las calles e incluso la playa, el teléfono de Kate mostraba algo inusual. Ninguna llamada saliente en absoluto entre la tarde del 27 de abril y la 12:45 am del 4 de mayo. Un periodo completo de 7 días. Amaral lo describió como sospechoso. En defensa de Kate, estaba de vacaciones, y muchas personas hacen muy pocas llamadas cuando están en el extranjero. Pero el teléfono de Jerry era aún más extraño. No mostraba ninguna llamada realizada o recibida antes del 4 de mayo. Y sin embargo, la policía señaló que la noche del 3 de mayo, la noche en que Melin desapareció, el teléfono de Kate había recibido una llamada de Jerry a las 11:17 de la noche. Curiosamente, esa llamada no aparecía en el historial de Jerry. Para Amaral, eso sugería manipulación. Planteó la pregunta obvia: si los registros fueron alterados, ¿por qué? Expertos que lo han examinado después han dicho lo mismo. Borrar registros de llamadas es inusual. La mayoría de la gente nunca se molesta en eliminar el historial de quien les llamó. Si los registros se borraron deliberadamente, eso levantaría de inmediato una bandera roja para los investigadores. Semanas después, otro detalle comenzó a desconcertar a los detectives. Kate y Jerry comenzaron a hacer repetidos viajes en coche hacia el oeste de Praia da Luz, a zonas rurales remotas, por carreteras costeras y subiendo a las colinas. Sus teléfonos estaban conectándose a torres en esas ubicaciones, mostrando sus movimientos. Existen mapas de esos recorridos en los archivos de la policía portuguesa. Empezaron el 9 de junio, todos realizados en el Renault Scenic alquilado, el mismo vehículo que discutimos en episodios anteriores. Y luego vino el choque entre lo que mostraban los teléfonos de los McCann y lo que mostraban los registros de la compañía de telecomunicaciones. La policía portuguesa había solicitado todos los datos de llamadas a Vodafone. Los resultados no coincidían con lo que estaba en el teléfono de Jerry. Mientras que su registro sugería que no había hecho ninguna llamada antes del 4 de mayo, los registros de Vodafone mostraban lo contrario. 9 llamadas realizadas o recibidas el 29 de abril, el 2 y el 3 de mayo. Los datos de Vodafone también mostraban que Kate había llamado a Jerry 2 veces el 29 de abril, llamadas completamente ausentes en su teléfono. Aún más intrigante, los registros de Vodafone revelaron que Jerry recibió 14 alertas de mensajes de voz el 2 de mayo, el día antes de que Melin desapareciera. Ese detalle fue señalado como significativo en un informe policial confidencial, pero de alguna manera se filtró. Poco después, los periódicos británicos publicaban titulares como «Los mensajes de texto de Jerry McCann investigados en el Telegraph» y el enigma de los 14 mensajes enviados y recibidos por Jerry McCann justo antes de la desaparición de Melin en el Daily Mail. Jerry mismo desestimó esas historias más tarde en una entrevista en el canal de noticias portugués SIC. En la mañana del 2 de mayo, el día antes de la desaparición de Melin, una de los tapas 7, Jane Tanner, recibió un mensaje de texto a las 8:21 de la mañana, de una amiga, Christine Flaxman. Jane respondió unos 90 minutos después, a las 10:05. Flaxman no era solo una amiga, era doctora, especialista en ADN, en el Forensic Science Service del Reino Unido. Christine trabajaba en el FSS, especializado en técnicas de perfilado de ADN. De 1998 a 2007, el FSS fue el mismo laboratorio británico que recibió muestras de ADN del apartamento de los McCann y de su coche de alquiler para su análisis. Durante su tiempo en el FSS, Christine también declaró en tribunales como testigo experta sobre los resultados de distintos casos. En abril de 2008, Jane Tanner fue entrevistada por la policía británica en nombre de los detectives portugueses. Cerca del final de la sesión de 4 horas y media, un detective le preguntó a Jane sobre sus intercambios de mensajes con Christine Flaxman. Los investigadores querían saber por qué estaban en contacto y de qué habían hablado. Jane parecía confundida acerca de cómo estaba guardado el nombre y número de Christine en su teléfono. La entrada aparecía bajo el nombre John Klaxman. Resultó que John era el esposo de Christine. A pesar de ser amiga de Christine, Jane incluso admitió que pensaba que su apellido era Paxman, no Flaxman. Nunca se resolvió por qué el número de Christine Flaxman estaba guardado como John Klaxman. Al mismo tiempo,
Poco después de que Kate y Jerry fueran declarados arguidos, el fiscal portugués presentó una solicitud al Tribunal de Portimao. Quería acceso a todos los mensajes de texto enviados y recibidos por los McCann y los Tapas 7 después de su llegada a Portugal. Su objetivo era ver el contenido de esos mensajes. Sin embargo, el juez lo rechazó, alegando preocupaciones de privacidad. El fiscal lo intentó de nuevo, esta vez sugiriendo que los mensajes primero fueran filtrados por un juez. Cualquier cosa irrelevante podía descartarse y solo los mensajes considerados importantes serían entregados a los detectives. Aún así, la solicitud fue denegada. Una vez más, por motivos de privacidad, como en el extraño misterio de Klaxman-Flaxman, existen otras curiosidades en este caso que siguen alimentando teorías. Una de ellas involucra el registro de asistencia en el Ocean Club Resort. Cada día, los McCann inscribían a Maddie, Sean y Amelie en los clubes infantiles. Maddie estaba en el grupo Lobster, mientras que Sean y Amelie estaban en el grupo Jellyfish, para bebés y niños más pequeños. Generalmente, los dejaban alrededor de las 9 de la mañana y los recogían a las 12:30 de la tarde para almorzar. Tras pasar un par de horas con Kate y Jerry, los niños regresaban a los clubes alrededor de las 2:30 de la tarde, y eran recogidos nuevamente a las 5:30 de la tarde. Durante 5 días seguidos, del 29 de abril al 3 de mayo, esa fue la rutina diaria de los McCann. Pero el martes 1 de mayo y el miércoles 2 de mayo, los registros se ven distintos. El 1 de mayo, el registro muestra a Jerry firmando la entrada de Maddie a la sesión de la tarde a las 2:30 de la tarde, pero no hay constancia de que fuera firmada su salida más tarde ese día. Y el 2 de mayo, el día después de la noche del concurso y del presunto incidente de llanto nocturno, aparecen 2 discrepancias más. Esa mañana, Jerry firmó la entrada de Maddie. Pero a la hora de la recogida, a las 12:30 de la tarde, ni Kate ni Jerry la firmaron. En cambio, la firma pertenecía a Katrina Baker, la niñera encargada del grupo Lobster. Revisando la semana, Katrina también había firmado la salida de otros niños, por lo que no era completamente inusual. Aún así, destacaba. Más tarde ese mismo día, aparece otra rareza en el registro. A las 2:45 de la tarde, Kate volvió a firmar la entrada de Maddie, y a las 5:30 de la tarde firmó su salida. Pero esta vez, la firma era diferente. En lugar de firmar como Kate McCann, firmó como Kate Healy, su apellido de soltera. En el transcurso de 5 días, Kate firmó la entrada y salida de Maddie, Sean y Amelie en los clubes en 20 ocasiones distintas. 19 veces escribió Kate McCann, pero en esa única ocasión, el 2 de mayo, el día después del incidente del llanto, firmó como Kate Healy. Y detalles como este, el extraño cambio de apellidos, las declaraciones contradictorias, se convirtieron después en material para el primer investigador principal del caso, Gonzalo Amaral. Cuando fue apartado repentinamente de su puesto en octubre de 2007, Amaral no tardó en poner por escrito su versión de los hechos. En julio de 2008, apenas 2 días después de que las autoridades portuguesas archivaran oficialmente el caso, publicó un libro de 22 capítulos titulado La verdad de la mentira. En él relató sus 6 meses al frente de la investigación y presentó una teoría controvertida sobre lo que realmente le había sucedido a Madeleine. We are pleased and relieved at the judge's decision yesterday. By upholding the injunction against Gonzalo Amaral's book and DVD, the judge has agreed that there has been significant, ongoing damage to the search for Madeleine and to the rights of our family. We are grateful to the judge for accepting that this injustice, to Madeleine in particular, must not continue. The court has demonstrated once again that there is no evidence that Madeleine has succumbed to any harm. It has also clearly shown that no police force is actively looking for Madeleine, even when presented with new information and leads. The motives of Mr. Amaral and others who have tried to convince the world that Madeleine is dead, and who've also tried to implicate us in her disappearance, need to be seriously questioned and looked at. As painful and personally damaging as the slanderous claims of Mr. Amaral and his supporters have been to us and our family, our primary focus has always been and always will be to find Madeleine
we're trying to achieve as effective a search as is possible. It is still incumbent upon the British and Portuguese authorities to ensure that every credible lead has been investigated and that a meaningful search for an innocent and vulnerable little girl. El libro desató de inmediato una feroz y prolongada batalla legal con los McCann. Ellos argumentaron que tales afirmaciones dañarían gravemente la búsqueda en curso de su hija. Su postura era simple. Si el público se convencía de que Madeleine estaba muerta, ¿quién seguiría buscándola? Al principio los McCann ganaron una gran victoria en los tribunales. El libro de Amaral fue prohibido y se le ordenó pagarles $500,000 en indemnización. Tras el fallo, Kate McCann se dirigió a la prensa, describiendo el libro como una injusticia contra Madeleine y subrayando que el tribunal había confirmado una vez más que no existían pruebas de que su hija hubiera sufrido daño alguno. Pero esa victoria no duró. En 2016, un tribunal superior anuló la decisión, declarando que la prohibición original había violado el derecho de Amaral a la libre expresión. Los McCann impugnaron esa revocación, pero a principios de 2017, el Tribunal Supremo de Portugal rechazó su apelación. Los jueces dictaminaron que el libro de Amaral no era difamatorio ni abusivo, y que simplemente discutía información ya hecha pública durante la investigación. Con los años, más de 11 millones de libras del dinero de los contribuyentes británicos se han destinado a la búsqueda de respuestas de Scotland Yard en este caso. Sin embargo, lo que más me llama la atención es la falta de debate abierto en torno a la desaparición de Madeleine. La narrativa dominante ha sido durante mucho tiempo que los McCann y sus amigos operaban una rutina de cuidado informal, dejando a sus hijos pequeños solos por la noche mientras cenaban en el cercano bar Tapas. Y en una de esas noches, el 3 de mayo de 2007, Madeleine desapareció. Ese relato ha sido aceptado y repetido una y otra vez en los medios británicos, pero cuando se examina de cerca, comienza a desmoronarse. Existen innumerables inconsistencias y vacíos preocupantes. Personalmente, me resulta profundamente inquietante que cuestionar la versión oficial parezca estar tratado como un tema prohibido. Para muchos, solo eso ya es suficiente para encender señales de alarma. En el próximo episodio, profundizaremos en la explosiva teoría de Gonzalo Amaral, examinando las pruebas que él dice que la respaldan. También echaremos un vistazo más de cerca al Renault Scenic, el coche que los McCann alquilaron semanas después de la desaparición de Madeleine, y por qué se convirtió en una parte crucial de la controversia. No olvides dar like, comentar y suscribirte. Mantente atento al próximo episodio. Gracias por vernos.